Elena. Esta tarde os ofrecemos una conferencia sobre un tema no exento de polémica, como se suele decir en los periódicos, es la globalización. La globalización es un fenómeno muy complejo y habría que analizarlo siempre desde una multitud de puntos de vista. Pero en general no suele ser así. En los medios siempre se orientan las discusiones, pues cada medio, dependiendo de quien mande de la propiedad, pues lo orienta en un sentido u otro. Este es un tema realmente polémico. La conferencia se titula Globalización, realidad, certidumbres y dudas. Bueno, no voy a entrar mucho en la globalización porque quitaría tiempo a la conferencia. El ponente, don Alejandro Molins, es una persona colaboradora nuestra desde ya tiempo. Esta es la tercera conferencia que nos da. Es licenciado en Derecho por Deusto, es máster en Shipping, que es envío de materiales, por la Pontificia de Comillas, es graduado en Dirección y Administración de Empresas, por la Pontificia de Comillas también. Es diplomado en Dirección de Empresas de Comercio Exterior, una especialización por el Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Actualmente es director general de AM Consultoría. Es promotor del Plan de Iniciación de la Promoción Exterior, es director de ARA, Servicios de Comercio Exterior, y también ha trabajado en distintas áreas, importación y exportación para Incoteco. Y bueno, pues veis que hay muchas más cosas por aquí. Es socio fundador de MQM, donde fue director del área de consultoría, logística e inversiones. Es profesor de comercio exterior, interesante, economía internacional, logística, inversiones e implantación exterior en China. Y esta docencia la realiza en la Escuela de Organización Industrial, el Centro de Estudios Económicos y Comerciales, CECO, Centro de Estudios Financieros, en la Complutense de Madrid, en la Universidad de Comillas o en la Universidad de Lisboa. Y bueno, pues es autor de artículos muy variados en revistas especializadas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, os ruego que pongamos todos los teléfonos en silencio. Pues muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Vamos a comenzar. Bueno, pues como siempre, en primer lugar, agradecer la falta de prudencia en la Universidad Popular al volverme a invitar a hablar aquí, lo cual demuestra que no aprenden, pero bueno. Y realmente yo de lo que ha dicho Gerardo, aparte de las tonterías del currículum, que no valen para mucho, dos puntualizaciones previas. En mi caso, esta conferencia para mí ha sido un marrón mental de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada día que empezaba a escribir qué se puede decir de globalización, y dependiendo en el ámbito en el que estuviera y la gente con la que estaba, pues lo que Gerardo decía de forma muy culta como la realidad poliédrica de la globalización salía. ¿Por qué? Porque estabas con gente de la educación y hablabas cómo afecta la educación a la globalización o la globalización a la educación. Con gente de economía, que es un poco el ámbito de trabajo mío profesional del comercio exterior, lógicamente para nosotros en comercio exterior, independientemente de las opiniones, el mundo es global. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es intentar vender productos de empresas españolas o comprar productos de empresas extranjeras o trabajar en distintos países. Incluso un factor personal que creo que comenté aquí en otra ocasión es, yo nací en un pueblo de Quebec, Canadá, porque mi padre estaba trabajando allí, he trabajado 20 años en China, me he dedicado al comercio exterior y ahora vivo en Tres Cantos, con lo cual, como decía el otro, pues también otra parte de globalización personal. Mi hijo vive y trabaja en París ahora, mi otra hija está a punto de irse a Hong Kong, con lo cual vives una realidad global, que sé que no es la de todo el mundo, pero bueno, es la mía particular y la que me afecta. Hablaba de globalización, realidades, certidumbres y dudas. En mi caso son más las dudas que las certidumbres y las realidades. ¿Por qué? Porque entiendo que la globalización además es un fenómeno que se va adaptando a entornos distintos, que va generando realidades, y como se dice de forma fina, y una palabra que no me gusta, relatos distintos de lo que es la globalización. Entonces, cada uno lo entiende de una forma. Curiosamente, la globalización, desde mi punto de vista, tiene mucha relación con varios mitos fundacionales de nuestra cultura en Occidente.
Algunos hemos vivido una cultura donde decía proletarios de todos los países unidos, que era una forma de globalización parcial. Otros han vivido en el seno o viven en el seno de una religión que dice todos los hombres somos hermanos y todos somos miembros de una sola iglesia. Con lo cual vivimos en un entorno global, por lo menos desde el punto de vista del deseo, en muchas realidades políticas, religiosas y culturales. Pero por otro lado, hoy mucha gente es antiglobalización. Entonces, yo parto de una tesis pequeña, que es yo creo que el mundo está globalizado, por las buenas o por las malas, y entonces intentar negar la evidencia es anticientífico desde mi punto de vista y poco realista, y además implicará dificultades en la adaptación en procesos que están cambiando a toda velocidad. El otro día participaba en una conferencia con una ponente que venía ahora de un congreso de realidad virtual, que es un término nuevo, de Estados Unidos, donde volvían a plantear la historia esa que dentro de 30 años nuestros hijos o nuestros nietos vivirán una realidad donde el 60% de los puestos de trabajo que existirán hoy no existen. Lo que no ha pasado en los últimos 5.000 años de historia. Los puestos de trabajo, las realidades productivas eran de una forma. Ahora en este momento todos nos hemos acostumbrado a tener un hijo, un nieto, un amigo que es community manager o trabaja en marketing digital, como es el caso de mi hija, que es directora de performance. Si alguien sabe lo que significa eso, pues yo le invitaría a cenar. O es ahora mismo, trabaja en SEO o en SEM, o ya lo último, y sin embargo una de las cosas que más nos está afectando y más nos va a afectar, el famoso Big Data. Las realidades son cambiantes y este entorno lo que implica es que además el fenómeno de la globalización va modificándose, va enmascarándose cada día. Yo, más con permiso de la dirección de la Universidad Popular, yo voy a contar mi libro un poquito y luego me parece más importante compartir esa parte de dudas y que podamos, digamos, hablar un poco más que de conferencia, de charla, tertulia o una cosa así, porque entiendo que son muchas cosas en las que posiblemente además haya puntos de vista distintos. Desde mi punto de vista, la globalización, sin meternos aún con nadie, sin entrar en contradicción con nadie, implica un fenómeno cada día más fuerte de interconexión. Creo que esto nadie lo podrá discutir, le guste o no le guste. Es decir, que el mundo está interconectado es algo como bastante evidente. Yo estaba buscando ejemplos y me salían ejemplos muy sangrantes. El otro día hemos tenido una movida en España muy importante por la cual un alcalde de Podemos, una presidenta de Junta Socialista, han defendido la venta de armas a uno de los mayores criminales de guerra en estos momentos, como es el gobierno de Arabia Saudí. ¿Por qué? Para defender 6.000 puestos de trabajo. Con lo cual la globalización nos va enfrentando también a realidades que a veces no son especialmente agradables, porque esto ha pasado en Inglaterra, está pasando en Alemania y pasa en otros países. Y no basta la posición buenista, decir, hombre, son unos sinvergüenzas, no, hay un problema real que implica que la globalización tiene aspectos distintos. ¿Cuál es el problema? El problema es que si nosotros cancelamos un contrato con Arabia Saudí de venta de las famosas bombas inteligentes, está en juego la realización de unas fragatas, que es un proyecto de no sé cuántos miles de millones de euros, y sobre todo que tenemos a varios miles de personas trabajando en Arabia Saudí en proyectos relacionados con los trenes, con las refinerías, con la venta de tecnología, con la venta de alimentación. Con lo cual, la globalización es una realidad que, digamos, en algunos aspectos se nos impone. Estamos viviendo en un contorno también donde antes los fenómenos antiglobalización, digamos, venían fundamentalmente de una parte del espectro político, pero hoy nos encontramos en una confluencia peculiar por la cual los fenómenos de antiglobalización también no solo afectan a una parte de la izquierda o de una parte de ciertos sectores sociales o juveniles más afectados por esta globalización, sino que también tenemos un nuevo fenómeno de antiglobalización que son, pues, desde los nuevos gobiernos norteamericano o turco o brasileño, que suponen un porcentaje importante de la población y de la economía mundial. Con lo cual ahora mismo hay una cierta confluencia táctica, supongo, pero que supone que hay mucha gente en contra de la globalización desde puntos de vista completamente distintos. Estamos volviendo a discutir fenómenos que tienen que ver con la globalización, como el multilateralismo o el unilateralismo, que cada día se impone más. En Europa, por desgracia, va avanzando con fuerza, en Estados Unidos se ha impuesto, y en el país que supone el 60% de América Latina, pues tenemos un gobierno completamente unilateralista y que está también en contra de la globalización. Por tanto, hay una interconexión porque todo esto nos afecta, no es un tema neutral, ni supone nada que no nos vaya a afectar en el futuro, no solo desde el punto de vista económico, sino desde otros puntos de vista.
Pero la globalización también supone un fenómeno que desde mi punto de vista ha sido tremendamente positivo de forma global, con todos los matices, que es la dependencia. Es decir, hemos vivido un periodo de tiempo razonablemente largo donde hemos conseguido que la dependencia, por razones económicas, culturales y políticas, supusiera la necesidad de negociar, de relacionarse, de llegar a acuerdos, lo cual ha evitado, a pesar de que sigue habiendo muchos conflictos, ha evitado innumerables conflictos bélicos y conflictos económicos, y ha supuesto también una puesta en escena que ha permitido pues, que los organismos multilaterales, por primera vez en muchos decenios, tuvieran una cierta fuerza. Los conflictos no se resolvían con guerras comerciales, como pasaba en los años 50 o 60, sino que la gente se sentaba a negociar, había sanciones, había tribunales internacionales, cosa que, por cierto, también en este momento está en solfa, especialmente por el peso de países que defienden lo contrario, como es especialmente el caso de Estados Unidos. Decía al principio que, desde mi punto de vista, la globalización responde también en otros sectores a anhelos históricos que consideraban que la humanidad era todo una sola cosa. Y repito, esto por razones religiosas, políticas, ideológicas, mentales, filosóficas o culturales. Entonces yo creo que también hay un anhelo en la humanidad desde hace mucho tiempo, desde prácticamente el principio, en considerar que de alguna forma todos formamos parte de la misma cosa y que además hay elementos también globales, porque hoy en día discutir sobre globalización y no pensar, por ejemplo, en el cambio climático, que es un cambio global que nos afecta a todos, implica que si no hay globalización en el tratamiento de los fenómenos climáticos, posiblemente los problemas a aquellos que creen o que creemos en el cambio climático, pues también nos afectará a todos. Uno de los elementos fundamentales ahora mismo de ruptura con buena parte de estos países nuevamente partidarios de un modelo unilateral y contrarios a la globalización es que esto no existe. Entonces, desde las posiciones científicas por parte de la nueva administración americana sobre el tema del cambio climático, hasta los debates incluso que se están manteniendo en España por sectores teóricamente ilustrados defendiendo que el cambio climático no existe, implica que en el momento que haya una ruptura, un fenómeno global como es el cambio climático, si no se combate globalmente, será muy difícilmente solucionable. Nos encontramos luego también con el problema, como ha pasado en otros fenómenos históricos, de si somos o no somos, si aceptamos o no aceptamos que hay globalización. Claro, yo hace unos años hubiera dicho, hombre, no sé quién puede discutir que hay globalización, te gustará, habrá aspectos con los que no estés de acuerdo, pero en este momento nuevamente se plantea la posibilidad de que haya mucha gente que no acepte la globalización como un fenómeno real, sino que piense que es un fenómeno reversible y que podemos volver a, digamos, a una película donde cada país vivía su guerra particular, cada país se defendía como podía en todos los órdenes de su existencia y luego los problemas de los demás eran. Y en algunas cosas interveníamos de forma conjunta, pero vamos, había realidades fundamentalmente nacionales. Ahora, en este momento, el nivel de aceptación de lo global va disminuyendo a pasos agigantados en muchos países y estamos confundiendo la necesidad de ciertas reformas o ciertos cambios con el debate fundamental sobre ejes vertebrales. Si no aceptamos la globalización, empezaremos a romper con otras muchas cosas que también nos van a afectar a todos. Pero nos encontramos en nuestra sociedad en España, en Europa, en muchos países, en Europa al Este de forma más o menos global, y en buena parte del mundo con un rechazo, con una ruptura del principio de aceptación de lo global. Es decir, tenemos que vivir nuevamente en realidades nacionales y esto supone, desde mi punto de vista, un serio retroceso en todos los órdenes de nuestra existencia. Y eso, repito, además tiene un eje transversal. No tiene que ver con la ideología porque hay gente de derechas, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, que también están contra el fenómeno. Y el rechazo también unifica muchísimo. Los populismos, no me gusta utilizar el término populismo porque muchas veces se utiliza de forma denigratoria, pero en este momento las llamadas nuevas posiciones políticas en Europa, a las que mucha gente o muchos científicos llaman populismos, Italia, Hungría, la posición de extrema derecha en el Reino Unido, en países nórdicos, va avanzando y todos ellos se consolidan en una sola opción que es, curiosamente, trabajan globalmente de forma política, pero rechazan la globalización como fenómeno y defienden nuevamente la necesidad de construir frentes nacionales, no la palabra frente, no, bueno, construir estructuras nacionales más poderosas y romper el principio, pero curiosamente actúan globalmente, es decir, se reúnen regularmente, el ideólogo de Trump ha estado asesorando a gobiernos españoles, está asesorando a la extrema derecha española
en estos momentos, ha asesorado a los italianos y eso va avanzando de forma notable. Un resurgimiento de los nacionalismos, no solo de los que tenemos históricamente en España, sino los nacionalismos como un fenómeno que consolida. El otro día ha sido bastante asombroso y bastante penoso ver en una manifestación ultranacionalista y de extrema derecha en Polonia al presidente de la República y al primer ministro. Pero son cosas que ya no llaman la atención. ¿Por qué? Porque cada vez más gente participa en esta órbita. Y luego una defensa, también desde puntos de vista de derecha y de izquierda, del unilateralismo, con la, yo creo que vana idea, y hablamos en el ámbito político, de pensar que los países en este momento tienen capacidad individual, me da lo mismo que hablemos de España o de Cataluña o de Euskadi o incluso de Europa, frente a realidades globales donde el poder sigue estando en muy pocas manos. Y sin embargo mucha gente cree que hay que volver a realidades unilaterales, lo cual también significa desde mi punto de vista una pérdida de conciencia de cuál es la realidad social, política y económica a nivel mundial. Y nos encontramos nuevamente con que una importante parte de sectores sociales y políticos están defendiendo que nuevamente hay que romper los marcos globales y que hay que pensar en país a país. No sé cómo pensamos luego poner en marcha o darle fuerza a iniciativas pensando que tú vas a poder discutir con Estados Unidos o con China o con Rusia en el ámbito social, político, económico o militar. Pero bueno, eso va avanzando. Hay que considerar también un cambio en el paradigma histórico. Empezamos con una revolución agrícola, la posesión de la tierra, la producción de alimentos, era un poco el eje fundamental de la acumulación de riqueza. Entramos luego en las revoluciones industriales de distinta naturaleza, donde ya la posesión o el control de los medios de producción era el eje fundamental, pero en este momento estamos en un proceso que es la tercera o cuarta o quinta revolución tecnológica, donde nos encontramos con que posiblemente en el futuro el control de la comunicación y de la información y de los datos sea la clave fundamental del poder. Estamos leyendo que una empresa, solo una empresa, ha controlado los perfiles en las redes sociales de entre 80 y 150 millones de ciudadanos norteamericanos y ha podido condicionar de forma notable la votación en las elecciones. Hemos oído que esta misma empresa ha podido intervenir de forma muy activa también en el control y seguimiento de las elecciones o del Brexit británico. Incluso se ha publicado hace unos días una novela en España que, parafraseando a la película Salvemos al soldado Ryan, se llama Salvar Cataluña, que es una especie de novela de ficción donde se plantea, no sé si es una historia o es parte de una realidad, que un grupo no nacionalista en Cataluña pues decide contratar a gente de esta misma empresa para revertir un poco el proceso independentista y nacionalista en Cataluña. Y juega con lo mismo, modificar las redes sociales, intervenir en las redes de comunicación, controlar el posicionamiento de todos los ciudadanos y a partir de ahí elaborar una estrategia política que permita ir rompiendo el relato independentista en Cataluña. Pero claramente ahora mismo estamos gestionando, cuando tú lees que una empresa de comercio electrónico ha vendido hace 4 días en China, en un solo día, 32.000 millones de dólares en el comercio online, que en España crece al 20%, que esto además está permitiendo que cada vez estas redes sociales controlen nuestra información, nuestro comportamiento, o incluso pueden prever mejor que nosotros nuestra actividad, yo creo que no sería muy difícil pensar que los nuevos procesos de poder en lo económico y en lo político van a estar muy relacionados con las nuevas revoluciones tecnológicas, para los cuales no estamos aún especialmente preparados, pero la gente que controla sí lo está, con lo cual hay que ver cuál va a ser el siguiente paso, el siguiente proceso y ver cómo vamos a ser capaces. Y la revolución tecnológica es global, porque ya 4, 5, 6, 7 actores controlan el 70, el 80% de este sector, es decir, donde está la tecnología, la innovación, el conocimiento, y lo controlan muy pocas empresas con un poder, todas ellas facturan más que la mayor parte de los productos interiores brutos de muchos países del mundo, con lo cual tienen ya un poder autónomo. Lo estamos viendo ahora en los debates en Europa entre las tecnológicas y la Unión Europea. Y la Unión Europea no es un socio pequeño, y sin embargo, para negociar con Google o con Amazon, la mitad de los países de Europa se niegan a aplicar no sanciones, sino simplemente a que tengan un mínimo de fiscalidad. ¿Por qué? Porque el poder de estas empresas es muy relevante. Yo creo que hay también que desbrozar algunas, supongo que me faltarán muchos, pero algunos de los elementos que ahora mismo están siendo más llamativos en el entorno de lo que llamamos globalización.
Yo voy a hablar de elementos políticos, culturales, ideológicos, religiosos y tecnológicos. Algunos, para mí claramente, el papel que está jugando, el paradigma que supone el nuevo gobierno norteamericano, que es una ruptura del modelo político, económico y social que existía hasta el momento. Incluso ayer o antes de ayer aparecía un artículo en prensa donde decía que básicamente Trump ha ganado en las últimas elecciones en Estados Unidos, en estas del medio término, porque a pesar de que ha perdido en el Congreso, sin embargo ha conseguido imponer su modelo de pensamiento y el debate ha girado sobre los temas que planteaba Trump. La emigración, la ruptura con otros países, el enfrentamiento, incluso ya se habla de un enfrentamiento armado. Es que es muy curioso, pero nadie ha hablado en prensa que el vicepresidente americano ha hablado de posibles guerras con China, y lo ha dicho en un periódico, sin ocultarse ni nada. Con lo cual estamos volviendo a una dialéctica donde cada vez más, frente al modelo multilateral y de negociación, pues empieza a hablar de elementos unilaterales. Y por desgracia, además, con apoyo de todos nosotros, Estados Unidos está consiguiendo imponer un poco ahí su agenda, porque aceptamos discutir sobre los temas que plantea Trump, que no es tan tonto desde mi punto de vista como parece, y que está conectando además con sectores sociales en Estados Unidos y en otros países bastante amplios. Entonces su papel está siendo muy simple, que es volvamos a lo de siempre, Estados Unidos lo primero, y si no podemos con lo comercial, entramos con lo militar, y el otro día se permite insultar al presidente francés en la conmemoración de la Primera Guerra Mundial, no asistir a los actos y plantear un acto exclusivamente para los muertos norteamericanos, que son actos además profundamente simbólicos en Europa occidental y en Estados Unidos. Y sin embargo está planteando él su agenda y la va consiguiendo imponer. El papel de China, de la que ya hablé en otra conferencia, pero que también está siendo relevante. China mantiene un perfil muy bajo y ha vuelto a desaparecer de los medios de comunicación, pero está siendo el malo de la película. Y además ahora en la lotería le están adjudicando todos los décimos para que sufran algún tipo de problema en los próximos tiempos, tanto económicos como políticos o militares. China estaba siendo una especie de equilibrio desde mi punto de vista, con todos los elementos que puedan tener, sin entrar en muchos matices, pero estaba siendo una especie de equilibrio. ¿Por qué? Porque para China era muy importante seguir manteniendo el modelo global de relación, y en ese modelo global un modelo multilateral de relación. Es decir, lo importante no es solo un país, sino que tiene que haber como muchos centros de poder, lo cual objetivamente a Europa le beneficiaba. Pero curiosamente China es más proeuropea que la propia Europa. En España tenemos lo nuestro también. Hemos conseguido que en la agenda política el tema de la migración, que no era trascendental en volumen ni todo eso, se haya convertido en un tema esencial, o que incluso, gracias entre otras cosas a eso, pues nuevamente tenemos ahora ya encuestas muy divertidas donde se habla de presencia de diputados de extrema derecha, de la creación, incluso de un cambio global del discurso del centro derecha y de la derecha a temas muy en línea con lo que está pasando en Europa, es decir, temas como la migración, las realidades nacionales, el volver a modelos de identidad, que no sé, como diría el otro, ya no entro en valorar si es bueno o es malo, pero que ese discurso no era propio, no era autóctono, y se ha conseguido, sin embargo, establecerlo como un discurso importante. Y sin embargo, curiosamente, también desde otras posiciones políticas, el tema de la migración no se ha analizado, de forma muy crítica, o en ocasiones, desde mi punto de vista, también con mucho buenismo y sin entrar en analizar también lo que supone si no se analiza de forma consciente una cosa así, que no puede ser simplemente un tema ni de caridad ni de buenismo, sino hay que ver un poco de forma más global, pero es un problema que está afectando y que de hecho ha modificado la agenda política en la mayor parte de los países de Europa. Y en España no era un tema relevante y ahora también lo es. El tema de la riqueza, con un proceso cada vez más grande de concentración, con lo cual la globalización claramente sí beneficia a unos frente a otros, y esto está suponiendo un aumento de la concentración de riqueza en todo el mundo, curiosamente por gente que se beneficia de la globalización y la rechaza desde el punto de vista político. Y por último, una ruptura, por desgracia bastante acelerada, de los procesos multilaterales en los ámbitos económicos, comerciales y culturales. Muchos países importantes se retiran de repente de la UNESCO, muchos no, pero fundamentalmente Estados Unidos y alguno más, se retiran de la OMC o van en contra de los tratados de la OMC y demás, que eran formas primitivas y con muchas dificultades, pero eran formas iniciales de gobierno mundial o de gobernanza mundial donde se establecían marcos de diálogo y de solución pacífica. Con lo cual, para una realidad global, la idea era que fuéramos creando órganos de gobernación o de gobernanza que fueran globales, y todo eso, sin embargo, también se va laminando poco a poco,
con nuestro consentimiento, asentimiento o silencio cómplice, pero esto está desapareciendo. Y esto está suponiendo que si tú no tienes un lugar para resolver los conflictos tendremos que resolverlos de otra forma. Y habrá que ver cuáles son las formas históricas de resolución de conflictos y cuál es la fuerza de cada uno para resolver estos conflictos. Y es un tema que seguramente pronto veremos algún ejemplo. Entrando un poco en los aspectos, yo quiero decir que yo no soy pesimista, pero bueno, me gustaría también plantear las cosas que yo veo y luego ya veremos al final si somos más pesimistas o más optimistas. Respecto a la parte política, que era la que tradicionalmente se asociaba con la globalización, el cambio fundamental en positivo fue que pasamos, a partir de los años 50, pasamos a un modelo donde cada vez más, especialmente los países, las estructuras de Estado, consideraron que era mejor cooperar, que era mejor trabajar, se crearon organismos como Naciones Unidas o los organismos mundiales de finanzas y tal, que tenían infinidad de efectos, pero que eran un intento de modificar la realidad previa que había gobernado el mundo durante los últimos 20 siglos. Desde ese punto de vista ha habido una desafección, no solo, no es culpa de Trump o no es culpa de Bolsonaro, es culpa de todos, ha habido una desafección global porque en la globalización lógicamente ha habido gente más favorecida y menos favorecida. Y lógicamente el que está menos favorecido no le puedes pedir que haga un análisis global, pero eso ha significado también que socialmente no es casual que en este momento uno de los pocos países proeuropeos que quedan en Europa es o era España hasta hace poco y que la desafección, incluso por cosas más cercanas y que han sido claramente positivas, está siendo cada vez mayor. Entonces estamos discutiendo y renunciando a algunas de las pocas herramientas que había para mantener una cierta posición, por lo menos, de debate global o de trabajo global. En Europa esto está avanzando a una velocidad pasmosa. Sin embargo, nuestro problema es el procés, es otros problemas de tipo más local, y parece que nadie se da cuenta de lo que ha pasado en Italia, o en Grecia, o en Turquía, o en Hungría, o en Bulgaria, o en Polonia, es decir, en socios y cofrades de la Unión Europea, lo que está pasando en el Reino Unido, lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, es decir, el crecimiento de importantes sectores políticos que ya, aparte de que sean de extrema derecha, claramente plantean políticas reintegracionistas de las realidades nacionales, partidarias de la desaparición o pérdida de poder de la Unión Europea y una vuelta al panorama nacional pues más parecido al siglo XIX que al siglo XX. Y estas fuerzas siguen avanzando. En España han empezado a actuar tanto dentro de las fuerzas convencionales como las nuevas fuerzas políticas y la cosa parece que no, como que no nos interesa demasiado o por lo menos no están en el debate del día, pero bueno, tenemos una clase política que es la que es y donde los temas centrales pues han desaparecido del debate y ahora los temas fundamentales pues son si alguien tiene una sociedad de no sé qué o alguien ha hecho un máster y los demás temas pues han pasado como a segunda línea. Y esto para mí es un caldo de cultivo importante para que efectivamente hay gente que plantea temas muy simples y muy elementales pero puedan ir consolidando un porcentaje no solo de votación sino de participación que cada día va a ser creciente. En América Latina el simple cambio el cambio además democrático en Brasil pues ha sido espectacular. Es decir, un tipo que lleva 40 años en política, que es una persona gris sin ninguna personalidad, que dice que defiende la tortura, el asesinato. Hoy planteaba un gobernador de los suyos que hay que poner drones para disparar en las calles, pues ha ganado las elecciones democráticamente en Brasil. Claro, Brasil no es solamente un país grande, es que es el 60% de la economía de América Latina, son 280 millones de personas y sigue siendo el país más importante de América Latina. Y esto va a suponer posiblemente un cambio en otros países de América Latina, con lo cual también va a haber un cambio relevante en una zona que teóricamente pues estaba en otro marco político o tal. Hace 6 meses nadie hubiera pensado que esto podía darse y se ha dado de golpe y ha cambiado con una estructura basada en YouTube, en medios de comunicación, en redes sociales, en apoyos económicos y financieros, pero que realmente en muy pocos meses han desarrollado una estrategia muy agresiva y han conseguido ganar unas elecciones en un país pues bastante grande. Lo cual significa que además las realidades políticas van a ser cada vez más gaseosas y posiblemente nos encontremos con cambios como muy rápidos en muchos sitios. En Estados Unidos no hay mucho que hablar, es decir,
el señor presidente americano ha presentado candidatos neonazis, ha presentado candidatos, muchos de extrema derecha, que además han ganado, está planteando políticas, pues eso, llevar a las Fuerzas Armadas a la frontera, es decir, está planteando un discurso que no va a aplicar, pero que lo plantea con un discurso más belicista en todos los órdenes, en la vida interna, en la vida externa, la defensa de las armas, la defensa del poder militar como una clave fundamental del equilibrio internacional, y además no le está saliendo mal. Echar órdagos permanente a todos los países, lo ha echado y lo ha ganado en parte con Canadá y con México, lo está echando y parte lo ha ganado con Europa, lo está echando con China y va a ganar una parte de ese órdago, y está planteando que es algo que se puede hacer, con lo cual habrá gente también que pretenda emular en lo político y en lo económico el sistema que ha planteado el presidente. África es un continente ahora mismo que estaba en una posición curiosamente muy buena, muy positiva, pero que también es muy dependiente tanto de Estados Unidos como de China, como de Europa. Y ahora mismo todo lo que pase seguramente también le va a afectar. Y también están apareciendo fenómenos políticos bastante particulares en algunos de los países importantes. Está pasando en Sudáfrica, que era la economía más importante, está pasando en Egipto, está pasando en otros países donde se están planteando posiciones políticas también peculiares, y seguramente ahí la influencia de los grandes va a ser relevante y podemos prever que se asociarán o se alinearán con alguno de los grandes. Y Asia por ahora ha sido la zona del mundo como más discreta y más pacífica, van a lo suyo, siguen creciendo en lo económico, siguen mejorando a pesar de los pesares en lo social y en lo cultural, y hacen su guerra. Pero también se han convertido, especialmente China, pero no solo China, en uno de los enemigos a batir. Con lo cual tenemos una cosa donde en este momento hacer previsiones sobre política sería hacer política ficción. ¿Qué puede pasar en ese marco global donde todo el mundo se integraba? ¿Qué puede pasar en la situación actual? ¿Y cuáles son los siguientes pasos a dar? Y seguramente alguno de los siguientes pasos grandes se va a dar en Europa, y entonces habrá que ver hacia dónde vamos. Desde el punto de vista económico, el mundo que había vuelto a recuperar en los últimos 2 años el crecimiento económico global, que solo se había mantenido en Asia, pero ahora África estaba creciendo de forma notable, América Latina había empezado a mejorar un poco, Europa había empezado a mejorar un poco, y sin embargo estamos viendo a diario que simplemente algunos comentarios o algunas exposiciones o algunos cambios, pues ahora hemos visto que lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en México, ha afectado a la bolsa española, que ha bajado o ha subido pues 300, 400, 500, 800 puntos. Con lo cual vemos que nada de esto nos es ajeno, y que lo que ha pasado en Argentina ha supuesto que el Banco de Bilbao pierda no sé cuánto. Con lo cual nuestra economía está integrada en esos aspectos, y todo lo que vaya pasando nos va a ir afectando. El comercio exterior, que ha sido uno de los elementos que ha permitido una cierta, pequeña, pero una cierta recuperación de la economía en España, en nuestro país, pues ahora mismo está también muy condicionado por lo que pase. ¿Dónde vas a trabajar en un país como el nuestro, donde nuestras empresas suelen ser pequeñas y medianas? ¿Hacia dónde vas a trabajar si de repente antes muchas querían ir a América Latina, pero la América Latina está como está y te ofrece inseguridad? Vas a África, que nos sigue dando bastante miedo. Vas a Asia, que está muy lejos y es muy caro. Vas a Estados Unidos, que de repente ya los que venden aceituna negra no pueden venderla, los que venden jamón tienen problemas, los que venden frutas tienen problemas, y en cualquier momento las medidas punitivas de la administración americana, que no tienen seguramente nada que ver con estos sectores, pero nos pueden afectar. Con lo cual eso está generando un tema que afecta mucho en la economía, que son las incertidumbres. ¿Qué puede pasar si quiero hacer cosas, y quiero hacer cosas fuera? ¿Dónde puedo trabajar? La inversión también está muy dominada por estas incertidumbres, tanto aquí interna como externa. Aquí de repente hemos pensado, y a algunos les habrá alegrado mucho, decir, oye, se han ido 4.000 empresas de Cataluña, o se han ido empresas de otras zonas. Bien, pues esas empresas se van, vuelven, una empresa que se va a hacer luego, va a dar pasos firmes, va a invertir o va a hacer, o de repente en España estamos viendo que el crecimiento económico, que había empezado a subir un poco y el desempleo a bajar, pues está haciendo otra vez levemente hacia abajo. Entonces, aparte de todo, significa que el peso de las incertidumbres hace que mucha gente nuevamente esté demorando decisiones o no tomándolas, y eso puede afectar también, o está afectando de hecho. La Unión Europea hace 48 horas y nuestro gobierno y los bancos están diciendo que el crecimiento en España se va a ralentizar, y seguimos teniendo el paro más alto de Europa, una de las deudas más altas,
y si no hay crecimiento es un tema que nos va a afectar internamente porque los ajustes se volverán a hacer a nivel interno, que eso significa nuevamente problemas económicos y sobre todo problemas sociales. El dominio, que es un poco la clave, ahora mismo Estados Unidos vuelve a hablar del dominio. El dominio significa quién va a mandar y quién va a imponer las reglas. Si tú juegas en un territorio donde había unas reglas colectivas y más o menos se respetaban, bien. Si ahora de repente hablas de un terreno donde nuevamente el más fuerte es el que puede imponer sus reglas, pues habrá que ver quién es el que está en esa posición y qué reglas se va a imponer. Y luego, desde el punto de vista también económico, países que aunque todo el mundo considera que son muy grandes y muy importantes, siguen teniendo grandes debilidades internas, como son China e India, que suponen pues en este momento como el 35% de la población mundial y más del 60% del crecimiento económico mundial, pues ahora mismo también las incertidumbres, aunque digan que no, también le están afectando en sus inversiones externas e internas. Entonces ahora de repente todo eso también está un poco parando todo el motor, uno de los motores importantes de crecimiento de la economía del mundo. Con lo cual la economía, la palabra incertidumbre, pues es una palabra yo creo que muy adecuada para pensar en el ciclo de los tiempos. Y sin embargo Estados Unidos crece como nunca y tiene menos desempleo que nunca en la historia. Con lo cual, bueno, pues hasta ahora Trump puede decir que no le ha salido mal la jugada de los órdagos y la jugada de decir vamos a volver otra vez a jugar solamente en nuestro terreno. Y yo creo que entramos también en uno de los aspectos que para mí es más central ahora en lo que es la globalización real, que son todos los aspectos culturales y tecnológicos. Yo entiendo que tanto en lo micro como en lo macro discutir esto no tendría mucho sentido. Yo aquí esto no lo planteo como una tesis, yo lo que planteo es que en este momento nos movemos en un entorno donde el peso de las redes sociales, tanto a nivel macro, a nivel individual como a nivel colectivo, es fundamental. ¿Quién no tiene ahora una cuenta, no ya de correo electrónico, quién no tiene una cuenta de Facebook o participa en alguna red social o tiene un grupo de debate en WhatsApp o participa en consultas que se hacen, hoy hacemos la política también por internet y entonces votamos o tal? No vamos nunca a una reunión, no hacemos nada, pero sin embargo sí votamos o participamos por internet. Pero claro, ¿quién controla las redes y cómo se controlan las redes? Ahora, por primera vez sale un debate en una revista, ayer o antes de ayer se planteaba un debate sobre la necesidad de establecer un marco deontológico y un marco a nivel global sobre las redes sociales. Pero claro, no puede ser que una sola empresa como Facebook controle 3.000 millones de cuentas en el mundo, 3.000 millones de personas, que además puede vender la información, los datos, pocos o muchos de esa gente, y modificar, según dicen, decisiones políticas o decisiones sociales, o decisiones comerciales o personales. Entonces, es un territorio que se mueve de forma global, pero sin ninguna globalidad, es decir, es un sector completamente alegal. ¿Quién controla qué puede o no puede hacer Facebook o Amazon en otros terrenos, o Alibaba en China, o las nuevas, o Yahoo, o Google? ¿Quién lo controla? No hay ningún organismo rector. Todos los países controlan a nivel interno, algunos tienen más fuerza tecnológica, China y Estados Unidos sobre todo, la Unión Europea menos, pero no hay ningún marco regulatorio, con lo cual es un sector salvaje. Y cuando te enteras eso, que una empresa, Cambridge Analytica en el Reino Unido, ha vendido o negociado millones de tarjetas sobre perfiles de votantes o de personas y que puede haber modificado varias elecciones en el mundo, pues te llama eso, pero nadie se plantea decir, oye, pues vamos a intentar, si es un modo de comunicación global, habrá que establecer redes o sistemas o reglas globales. Nadie se atreve porque el peso de estas entidades también es importante. Ha venido el chico el Zuckerberg, a Europa, ha intervenido, ha dicho que ha hecho mal, se ha dado 2 azotes, pero sigue controlando lo mismo y sigue sin aceptar ningún marco regulatorio. Tenemos un fenómeno actual que es que la mayor parte de elementos económicos y de elementos de cualquier naturaleza se mueven en un terreno que se llama el Big Data, que en el fondo simplemente vamos a juntar muchas pequeñas informaciones y en base a eso somos capaces de establecer o predecir nuevos procesos, nuevos actos, incluso nuevas conductas humanas. Si eso lo unimos a la inteligencia artificial, en este momento se están planteando y se van a implantar en España dentro de poco las sucursales bancarias y sanitarias manejadas con inteligencia artificial. Es decir, tú ya vas a poder hacerte una consulta médica e incluso la inteligencia artificial, lo traía una demostración, es capaz de predecir tu estado de ánimo y cómo estás reaccionando. Y frente a eso, ¿cómo nos movemos?
Significa que ahora de repente alguien puede tener un montón de información y puede ir acumulando información y eso puede permitirle tomar decisiones o saber qué decisiones vamos a tomar los demás con cierta capacidad. Y cada vez esto se va reforzando. Y sin embargo también aquí los sistemas de control, y no me refiero a sistemas de control burocráticos, sino simplemente establecer un marco de reglas de juego y establecer también una ciudadanía capaz de analizar, comprender críticamente eso y reaccionar críticamente. Pues todos nos divertimos en mayor o menor medida con lo de las redes sociales, pero ninguno sabemos exactamente el juego que está dando y sin embargo se sigue acumulando información que está generando toma de decisiones y capacidad de tomar decisiones. El Big Data va a ser uno de los elementos clave en las decisiones políticas, económicas y sociales del mundo en los próximos 15 o 20 años. Pero curiosamente, pues hacemos cursos de Big Data, las empresas utilizan Big Data para ciertas cosas, pero nadie se ha planteado quién controla la famosa nube y quién controla esa información o cómo se puede controlar y qué tipo de filtros podemos hacer. Y luego, en el aspecto global, la cultura de masas en general, pues sigue siendo un aspecto yo creo que bastante global, aunque también en este momento me imagino que si se van imponiendo formatos más nacionales o más unilaterales, pues también habrá cambios en todos los aspectos o todos los centros de decisión cultural. Y quería por último también hacer una mención a la reaparición de cosas que creíamos que eran también de hace 8 o 10 siglos, ¿no? Que es el peso nuevamente de la religión. No sé si es por un factor religioso, pero el peso de la religión está también incrementando su actividad. Sin embargo, pues los países son cada vez más descreídos, la práctica religiosa disminuye y sin embargo el peso de los religiosos se incrementa. Entonces ya es, como decía el otro día un chaval en televisión, y es que creo que todos los musulmanes deben volver a su país, que es Musulmania, con lo cual, aparte de indicar un nivel cultural bastante elevado, significa que ya se ha impuesto esto, la idea de que, bueno, pues que el factor religioso va a ser un factor relevante en la toma de decisiones. Eso significa que posiblemente la religión se enarbole otra vez como bandera de identidad. El otro día, un amigo mío con el que discrepo notablemente escribía que era muy importante retomar las raíces cristianas. Yo cada vez que escucho eso, independientemente de las convicciones religiosas de cada uno, no lo asocio con un problema de práctica religiosa, lo asocio con un modelo social, político y cultural concreto. Pero eso pasa aquí, pasa en los países musulmanes también. Cuando te has movido un poco, has trabajado un poco en distintos países, es, hombre, es que plantear, claro, aquí también estamos a veces en una cierta etapa de naif sobre estos temas. La religión musulmana es una religión de paz, la religión católica es una religión de paz. Hombre, en este momento, por desgracia, los fenómenos violentos relacionados con la religión están creciendo mucho, especialmente, por desgracia, en el área musulmana y especialmente afecta a los musulmanes en sí mismos, que son los que ponen la mayor cantidad de muertos. Pero está creciendo otra vez el tema de las guerras religiosas. Se persigue a los cristianos en Oriente Medio, se masacra a los chiíes, no sé qué, y ese debate cada vez está creciendo porque se convierte nuevamente la religión en una bandera de identidad. Con lo cual, otro tema global, que era todas las religiones, pues habíamos conseguido una especie de Hare Krishna, todos éramos hermanos y la gente... Esto, pues también la religión nuevamente vuelve a aparecer. A partir de ahí, aquí hacía una mención a lo digital, pero bueno, ya he ido comentando, ¿no? Entonces, lo digital como uno de los contrapoderes actuales fundamentales, que nos plantea el modelo o que nos plantea el debate, o me plantea a mí personalmente, para no involucrar a nadie más, lo de la globalización. Yo sí creo que el futuro de la humanidad está ligado a un futuro global. Vamos a plantearlo incluso en lo negativo. Si las cosas salen mal, ahora sabemos que el tema del efecto mariposa funciona en todas las cosas, es decir, el vuelo de una mariposa puede generar un tsunami en Indonesia, pero es que ahora cualquier cosa en cualquier parte del mundo puede generar un tsunami político, económico, social, en cualquier parte del mundo. Por tanto, para lo negativo, lo global está claramente impuesto. ¿Por qué no jugar a pensar que para lo positivo también la globalización, a pesar de muchos aspectos y de muchas aristas, es un tema fundamental que hay que desarrollar? Que siempre el debate de lo global, la creación de elementos de globalización, elementos de conciliación, elementos de cooperación a nivel internacional y global son fundamentales. A nuestra más pequeña escala implica también que ese futuro global, donde además el peso de lo tecnológico va a ser cada vez más importante, implica colocar nuevamente en
punto de vista de cualquier programa o cualquier proyecto futuro el tema de la educación. Ya no es nuevamente el tema de si la LOCSE o montar otra vez, que es una cosa penosa, una nueva ley de educación para que dentro de 3 años hagamos otra, sino pensar que la educación va a ser la clave fundamental para el proceso de adaptación a los nuevos marcos globales. Y la educación no tanto como una acumulación de conocimientos, sino desde mi punto de vista un proceso de empoderamiento personal que te permita adaptarte a situaciones cambiantes. Es decir, yo no me imagino ahora mismo aprendiendo a manejarme en un entorno de Big Data o de redes digitales o sistemas muy complejos. No me imagino ni cultural ni personalmente. Pero entiendo que las nuevas generaciones tienen que irse preparando para un territorio donde ya los saberes o las capacidades tendrán que estar fundamentalmente pues, al servicio de una adaptación constante a entornos cambiantes. Y ahí la educación va a ser la clave. Gente preparada, gente crítica, gente con conocimientos y con capacidad de entender los nuevos modelos, de entender los nuevos modelos de comunicación, de entender los nuevos modelos de producción y, por tanto, con capacidad para incorporarse a eso. Y ese tema parece que tampoco tiene como mucha importancia. El trabajo del futuro, ¿cuáles van a ser los elementos? Yo creo que la economía va a seguir siendo una economía productiva, pero que nuevamente en la economía los aspectos de lo digital y de lo tecnológico van a ser claves para todos los sectores, no va a haber nadie que se excluya. También eso implica que tenemos que pensar en nuevo cambio. El otro día escuchábamos que se ha planteado una normativa tentativa para modificar el tema de la motorización en España relacionado con el tema del cambio climático. Y claro, el representante de la Federación de Fabricantes decía una cosa que sonaba mal, pero que tenía una cierta parte de razón. Oiga, que esto supone 1 millón y pico de trabajadores y un 10% del PIB. Entonces pensemos, puestos en temas de incertidumbres, que implica que si de aquí al año 30 o al año 40 no hay un cambio productivo que permita recolocar el sector de la industria de automoción, donde España es el 5º país del mundo, la recolocación y la reformación de 1 millón y pico de trabajadores, más los 3 millones y pico que están en la situación de desempleo, la adaptación de las nuevas generaciones, tenemos un panorama un pelín peculiar y curioso. Entonces, o todos nos convertimos en camareros, o si no, hay que ver exactamente, pero que estos cambios suponen cambios que yo creo difíciles de frenar y además que me parecen razonables, pero que supone que tiene que haber una adaptación de todo el modelo productivo y, por tanto, de todo el modelo formativo. Y, por último, desde el punto de vista del futuro, el papel de un país como el nuestro, un país, una economía mediana, uno de los teóricamente países poderosos del mundo, el país número 11, 12 o 13 del mundo, pero somos un país poco relevante en la mayor parte de las cosas, en lo político, en lo económico y demás, y sin embargo yo creo que sí podemos jugar y debemos apostar por ese entorno de creación de reglas de juego y de lo global a nuestra escala. Es decir, yo entiendo que nuestro futuro tiene que estar más condicionado por el futuro de Europa que por el futuro de España, porque España por sí mismo será difícil, como hemos visto en las últimas crisis, que se pueda mover con facilidad en el entorno no solo económico, sino también político, social y cultural, y sin embargo, junto con nuestros socios o primos hermanos europeos, sí podemos jugar un rol, y no digo de poder, sino simplemente de mantener un cierto nivel de identidad. Con lo cual, la idea de favorecer, fortalecer a todas las escalas, pequeñas, grandes y medianas, la creación de reglas de juego de organismos multilaterales, yo creo que es una batalla cultural, política y económica suficientemente importante. Bueno, y con esto ya les he comentado un poco algunas de las opiniones sobre el tema de la globalización y encantado ahora de entrar en debate o participación. Ahora vienen las palabras. Hacemos entrega de este pequeño obsequio. Muchísimas gracias. Que te lo has ganado de verdad. No, Gerardo, muchas gracias. Bueno, ahora la parte divertida, que es la parte de debate. Sí, ahora. Se oye, ¿verdad? Yo creo que Bueno, gracias, Alejandro. Has planteado, yo creo que prácticamente todo, pero
hay que hablar mucho tiempo. Por eso, bueno, yo quiero plantear un tema respecto al estado de la globalización. Tú lo has insinuado, lo has dicho de alguna manera, cómo gobernar esta globalización, ¿no? Cómo se puede poner a arreglar el juego o el gobierno de esta globalización. Pero lo que ocurre es que hasta ahora ese gobierno de la globalización no es democrático. Nosotros no elegimos ni el gobierno de la Unión Europea, ni la Organización Mundial de Comercio, ni nada. Y actúan a nuestras espaldas. Y yo creo que gran parte de la desconfianza que se está produciendo en el mundo en estos aspectos de la globalización tiene que ver con esto. La gente elige al alcalde de su pueblo, o elige al presidente de su gobierno, ¿no? Hasta ahí controla el poder democrático, cuenta, pero a partir de ahí ya no cuenta. Pero resulta que es a partir de ahí donde se toman las decisiones importantes, las más importantes, ¿no? Y se hacen sin ningún control democrático. Yo creo que esa es la desconfianza de la población, que instintivamente se refugia en lo propio, en lo conocido, en una vuelta irracional, seguramente, al pasado, a un pasado que no va a volver, ¿no? Pero yo creo que por ahí anda. ¿Cómo gobernar democráticamente la globalización? Ese es el tema. Yo ahí tengo una opinión que vale la misma que la tuya. Yo eso no me impide pensar que es peor y que es pasivo lo de la desconfianza frente al otro que me permite aún seguir intentando actuar. Porque ese marco es el que ha permitido que en 5 meses Bolsonaro llegara al poder en Brasil. Ese marco ha permitido que el gobierno italiano ganara las elecciones, un tipo al que le llamaban el payaso, hace 2 años en Italia. Por tanto, fíjate, yo ahora mismo lo de la democratitis, que es un virus que nos ha afectado y que nos afecta, me parece noble, pero creo que estamos en un problema de males menores. Entonces, para mí, la desconfianza como un elemento pasivo es el que domina ahora la política. Yo desconfío y no participo. Es que entiendo que eso es un mecanismo que tiene que ser dialéctico. Vamos a ir participando y vamos a tratar de mejorar. Y no con buenismo, con pensar que me van a engañar, sino que pienso que la alternativa contraria es peor, por definición. Por tanto, que la gente desconfíe, eso me toca un poco las narices porque es pensar que todo el mundo es gilipollas con perdón. Es decir, yo creo que la gente tenemos que hacernos responsables de lo que hagamos. Si yo desconfío, participo más activamente. La pasividad, que significa no me creo nada y todos son iguales, ese discurso lleva a lo que está llevando ahora mismo. Con lo cual, yo digo, mira, de acuerdo contigo, pero primero, algunos de estos organismos sí tienen ciertas características de participación. La OMC son países los que participan. Que controlen, pero es que eso tú no lo vas a evitar, ni con la OMC ni sin la OMC. Pero sin la OMC, ahí solo va a ser la razón de la fuerza. Sin la Unión Europea, poco democrática, va a ser la razón de la fuerza. ¿Quién te crees tú que va a dirigir el discurso político? Por tanto, yo lo que pido es que eso se diga con un cierto nivel de capacitación e de información. Y por tanto, no estoy de acuerdo con eso, de acuerdo, pero ampararnos en eso para decir, como desconfiados pasamos. Bueno, vale, bien. Pues ahora se lo dices a los americanos, se lo dices a los italianos, se lo dices a los polacos, se lo dices a los búlgaros, se lo puede decir mañana a los franceses y ya haremos luego unas risas. Y esto es lo del poema de Bertolt Brecht en otro territorio. Por tanto, al final iban contra uno, luego contra otro, al final eso. Y eso no quita razón en lo que tú estás diciendo, sino simplemente que es un proceso muy dialéctico. Tú no has creado un organismo. O sea, ¿cuánto tiempo llevó crear la primera Unión Europea? 40 años después de una guerra mundial, devastadora. ¿Cuántos años llevará a crear una gobernanza democrática? Pues a lo mejor algún siglo. Pero la única cosa que tenemos que pensar es la línea de conducción y a partir de ahí ir mejorando los mecanismos. A mí que se votara tampoco me asegura nada. Se ha votado libremente en Brasil y han votado lo que han votado. A un organismo, perdona, en Brasil se ha votado democráticamente. Nadie ha denunciado eso. Y hemos pasado de un 65% de las encuestas en favor de Lula a que ha ganado este tipo con un 50 y tantos %. Y en Estados Unidos pasó lo mismo.
un hombre no apoyado por el establishment político y que gana las elecciones, pero que ahora ha incorporado su discurso y mucha gente está haciendo lo mismo. Y en Italia, alguien hubiera dicho que el Movimiento 5 Estrellas o la Liga Norte hubieran ganado las elecciones. Incluso en zonas tradicionalmente de consolidada presencia y tal, y ahí la gente ha votado. Por tanto, digo, no niego la mayor, que hay falta de... Pero creo que es un proceso de construcción, y que yo prefiero ese proceso de construcción, que tiene aún elementos poco democráticos, pero, con perdón, la excusa de la desconfianza nos ha llevado a todos a ir dejando de participar en muchas cosas y luego encontrarnos con que los temas se rellenan. Al final los huecos que aparecen los rellena alguien. Y a lo mejor los discursos más simples son más fáciles de hacer. Y es más fácil, el otro día alguien empezaba a hacer un análisis de la composición social del mitin de Vistalegre de Vox y descubría que la composición social no era solamente un sector del... No, que había sectores populares, que había no sé cuánto. Entonces, digo, tenemos, aceptando la mayor a nivel personal, digo, no tengo ninguna doctrina en eso, entiendo que eso no puede ser una excusa, como lo ha sido para buena parte de la intelectualidad de izquierdas, para justificar un discurso, bueno, como hay desconfianza, es mejor, se la tienen que ganar. No, es que esto no es un tema pacífico, no es un tema que siempre se gana por acumulación y se gana porque vas trabajando. Y para eso la gente tiene que tener más información y saber que cada decisión que se tome, de confianza o desconfianza, tiene luego unos efectos. Y todo hecho tiene una consecuencia, en política, en economía y en globalización. Si dejamos huecos, los ocupará alguien. Y entonces luego diremos, claro, es que no se ganaron nuestra confianza. Bueno, pues ahora estos que se ganen la vuestra. Entonces, yo creo que ese debate, desde mi punto de vista, tiene una parte de peligro, que es entender que la desafección es un... Yo creo que hay que efectivamente combatir esa desafección y hay que mejorar el vehículo democrático, pero tampoco, con perdón, me creo todas las milongas que muchas veces son justificaciones de mal jugador. Tienes que ir pensando que es un proceso que va a llevar muchos años, que no se ha construido ninguno de estos procesos históricamente en pocos años, ni con la buena voluntad, sino que tiene que haber presión social, tiene que haber presión política y vehículos de comunicación democrática. Pero que para mí la otra alternativa, es decir, que la desafección llegue a que se puedan consolidar otras alternativas, ya lo estamos viendo en la mitad de Europa. Es que estamos hablando de más de la mitad de Europa. Y eso, para mí, es mucho más peligroso que lo anterior. Entonces, prefiero una Unión Europea con todos sus defectos y debilidades, prefiero una OMC con todos sus defectos y debilidades, prefiero una ONU, que muchas cosas no funcionan, a la no existencia de un mal organismo con todos sus defectos y debilidades. Esa es mi opinión personal. Sí, yo no decía tampoco esto, ¿no? Claro. Pues entonces que soy un demagogo y te he pillado ahí, te he buscado ahí la... No, yo lo que... tú, por ejemplo, has hablado de Unión Europea y Europa. No son lo mismo. Europeístas somos todos. Pero el modelo concreto de la Unión Europea, pues hemos visto los problemas que tenía. Cuando los préstamos no los hacía en España a un 6 o 7%, a los bancos se los hacían a un 0%. Y los bancos depositaban el préstamo de la Unión Europea al gobierno español y el aval se lo entregaban. En el mismo día se ganaban un 80% de muchos millones de euros. Y decíamos nosotros, ¿y por qué la Unión Europea hace esto? ¿Por qué hace esto? Yo creo que no es ninguna disparate que haya mucha gente de la población que no entiende bien, solo ve que esta globalización le está perjudicando, ¿no? Y escuché los cantos de sirena de una ultraderecha que no le va a llevar nada más que a estrellarse contra las rocas. Eso ya lo sé yo. Yo no estoy defendiendo la desafección. No estoy defendiendo la desafección. Estoy intentando explicar que esa desafección se produce por la falta de democracia a la hora de gobernarse esta globalización supranacional, ¿no? Y instintivamente, bueno, pues se vota contra el establishment, o hay una parte de la población que vota contra el establishment. Un cabreo irracional, seguramente. Bueno, yo lo que veo es que
descrito muy bien toda la desafección y todas las decepciones que nos ha conducido la globalización. Pero yo no quiero entrar ahí, solo quería que me ha sorprendido de todo el panorama que has descrito una cosa que no tenía ni idea. ¿Qué pasa en Sudáfrica? ¿Qué decías que había pasado en Sudáfrica? ¿Por qué está también cambiando? No, he puesto Sudáfrica por poner un ejemplo, pues porque era dentro del continente africano, Sudáfrica suponía como un 40% de la economía de toda África del Sur, es decir, bajando de Guinea para abajo. Y Sudáfrica ahora pasó del sistema del apartheid al cambio con la Asamblea Nacional Africana, el gobierno de Mandela, y ahora se ha metido de lleno en otras cosas que nunca habían pasado históricamente en Sudáfrica, como era, por ejemplo, pues la corrupción rampante, el crecimiento de fenómenos de clientelismo y demás, que ha supuesto que la economía sudafricana se vaya, por un lado, clientelizando, y entonces la política también sudafricana se ha ido clientelizando, y se ha creado un modelo más parecido, por desgracia, en muchos elementos a países de la zona, históricamente muy corruptos y demás. Y ahora están intentando ver si lo pueden recuperar, porque claro, ya no es solamente un problema, es que además la economía sudafricana de alguna forma mantiene prácticamente o alimenta un circuito que es la mitad de los países de África del Sur. Entonces, claro, es un tema peligroso en lo económico y peligroso en lo político. A eso me refería. Bueno, mi opinión es que no es planteable globalización sí, globalización no. Evidentemente no nos podemos salir de esto porque es inevitable. Lo que sí que pienso que si tenemos un poco muy mala prensa con la globalización fue porque creo que a partir de la crisis de los 70, que fue cuando empezó a hablarse de globalización, está muy ligado el cambio del método de acumulación capitalista pasaba por desregulación de los sistemas financieros, por flexibilización de los puestos de trabajo, de las relaciones laborales, y eso unido con el avance de las nuevas tecnologías, la tecnología de la información, es lo que ha llevado a esta globalización. Entonces sí que pienso que evidentemente ha propiciado un aumento tremendo de la desigualdad en todo el mundo, no solamente de ricos y pobres, sino países ricos, países pobres, sectores y tal. Entonces eso es lo que nos lleva a que ahí sí hay gente que sale cuando la cumbre de Davos hay a tirar piedras, no están antisistema, están en contra de, creo, de esta globalización que nos está llevando a la miseria de millones de personas y al enriquecimiento de un 1% de la población. Entonces yo creo que esto es lo que nos está diciendo globalización, no estamos de acuerdo con esta globalización. Vale, pero la mitad de la clase mundial, ahora mismo, de la clase media mundial, está en China. La mitad de la clase media mundial. Y China era un país que tenía $110 de renta per cápita a finales de los años 70. Con lo cual, la globalización, por ejemplo, ha permitido sacar de ese sistema de pobreza y demás, y no digo en positivo, ni una cosa como una especie de kumbaya, donde todo el mundo estaba muy divertido, sino con muchos costes sociales y políticos, pero ha conseguido sacar de esa situación a casi 800 millones de personas, 400 millones en la India. Por tanto, el deporte sigue teniendo elementos de distorsión y elementos negativos, pero globalmente, a pesar de los pesares, y a mí eso no me gusta porque las cifras, pero entiendo que las cifras nos dicen que el mundo, a pesar de los pesares, ha mejorado globalmente, el hoy. Y que hay mucha menos gente pobre de la que había. Otra cosa es los niveles y que siempre, esos son datos, no es un tema, quiero decir, si tú sacas a 1.400 millones de personas de la pobreza absoluta, estás sacando a 1.400 millones de personas, no estás sacando a 50 o a 60. Entonces yo creo que en eso, con muchos costes y con muchos problemas, yo creo que en ese sentido la globalización sí ha permitido cosas que nunca se habían dado en la historia. Que eso tiene costes, que sigue teniendo muchas contradicciones, sin duda. Y quiero decir, yo esto no es una defensa crítica, sino que entiendo que el modelo tiene todo y que hay que entrar mucho. Que efectivamente hay un montón de aspectos que son la sensación de que 4 mangonean y más, pero es que no es la sensación, es que esos 4 mangoneaban desde la conferencia de Bretton Woods y antes, que se juntaban 3 personas en el mundo para decidir. Entonces yo, en el momento ya que empiezas a incrementar el número de actores, que hay gente ya que tú de repente tienes que empezar a escuchar más voces, creo que los cambios
es que pienso que no son cambios que se puedan producir de golpe o por decisiones personales, incluso decisiones de un solo país. Yo creo que son decisiones que tienen que conformarse en base a una población cada vez más crítica, más preparada, más concienciada, y que eso tiene que ser a nivel global también. Entonces, que hay un proceso de acumulación de fuerzas que se tiene que producir y donde hay con frecuencia retrocesos. Pero que yo entiendo que ese modelo, con todos los pesares, que el 60% del crecimiento mundial esté en Asia, que era un continente que antes la gente no sabía ni que existía, creo que es un dato significativo. Que en este momento los organismos internacionales digan que donde más se va a crecer en el mundo va a ser en África, que es otro continente donde hasta hace 2 días estábamos con las huchas y siguen estando muchos países en crisis y en hambruna, pues significa que está habiendo cambios significativos en lo bueno y en lo malo. Y que a nivel global yo creo que ha habido una disminución global de la pobreza, que ha habido un incremento de la riqueza y que luego el reparto sigue siendo igual. Pero es que eso yo entiendo que no tiene una relación directa con que la globalización ha generado que el proceso de acumulación de la riqueza se concentre. Es que ese proceso está en marcha. Que se ha fortalecido en ciertas zonas, pero al mismo tiempo que ha habido un crecimiento de la riqueza notable que ha permitido una cierta expansión de muchas zonas del mundo, con desigualdades y con problemas. Por eso digo que es verdad, oye, que hay aspectos que no nos gustan o que nos parecen inadecuados y que son los que hay que combatir. Pero el problema ahí es cómo combates contra enemigos globales. Y también lo mismo, si no hay herramientas globales, por mucho que nos cabremos, y por tanto ahora lo que tienes que fortalecer es el desarrollo de herramientas globales, desde mi punto de vista. Sea una Unión Europea mala, que podamos mejorarlo, pero si no tenemos actores globales, intervenir en la globalización es un debate que tiene como desde mi punto de vista, poco recorrido. Entonces, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, tienes que ir creando actores globales. No actores ya nacionales, actores globales. Entonces, aquí seguimos con el debate de actores locales, actores estatales, actores nacionales. Y ahora tenemos que caminar más a otro modelo, donde la percepción sea, con los defectos y con las limitaciones, buscar esos actores globales. Porque si no, vas a estar en un ring donde vas a competir con un nivel de desigualdad que te hace muy complicado gestionar ese tipo de batallas. Sí, yo me iba a centrar en el tema de la información y de la manipulación. El nacionalismo siempre ha sido un señuelo muy fácil y muy eficaz a lo largo de la historia, ¿no? Siempre entramos al trapo, y quizás lo llevamos en los genes, ¿no? Pero no sé, cabía esperar después, sobre todo en los países más desarrollados, que después de tantos años de educación y ahora con la globalización en los sistemas de información, donde en teoría hay muchas fuentes de información diferentes, debería haber mejorado nuestro criterio y deberíamos ser menos vulnerables a las campañas de manipulación. Sin embargo, parece que es todo lo contrario. ¿Realmente hemos avanzado o cada vez tenemos un criterio más frágil a la hora de tomar decisiones y somos más propensos a que nos manipulen? Eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé, también a veces hablamos de la globalización en las redes sociales, pero algunos análisis lo que muestran es que la gente está en las redes sociales, pero dentro de grupos que refuerzan su opinión y que les aíslan cada vez más de otras opiniones. Entonces yo no sé hasta qué punto realmente nos estamos globalizando o nos estamos aislando dentro de grupos de reinos de taifas que no se comunican entre sí. No sé muy bien qué decirte. Yo creo que en la primera parte uno de los fenómenos que ha contribuido también a la falta de criterios, yo creo que ha sido un exceso de información. Es decir, poder acceder a mucha información no significa que si tú no lo trabajas tengas buena información y tengas buenos criterios. Si yo a ti te inundo de información, donde combino información real o las famosas fake y lo que sea, pues hay mucha gente que te puede mandar una información creyendo que es real y es una información, gente buena. Entonces, ¿qué significa? Ya te hablo a nivel individual. Yo, por razones de trabajo y por razones de interés, pues cada día, para estar un poquito informado de los temas que me interesan, dedico entre 4 y 6 horas a leer. ¿Todo el mundo puede hacerlo? No. Yo tengo que hacerlo por razones profesionales y por razones personales. Y con eso creo que tengo un poco de información. Pero significa que tienes que leer mucho, entender qué te parece más correcto o no, y luego tener tu propio criterio.
Pero hay una parte también que hemos abandonado, que es la idea de que como la información te viene ya preparada en paquetes, es de usar y tirar, pues no hay que hacer un esfuerzo. Y yo entiendo que el nuevo ciudadano de esa globalización tiene que ser un ciudadano informado y crítico, con capacidad de recibir, valorar y analizar esa información. No es simplemente que tengas acceso a través de Internet a un montón de información. Pero claro, tú no puedes tener información. O sea, antes era fácil que una persona que tuviera cierto interés leyera 1 o 2 periódicos al día. ¿Cuánta gente ahora, en un país que la distribución global de prensa en España me parece que no llega al 1.200.000 ejemplares, cuánta gente lee un periódico al día completo? ¿Cuánta gente lee 2 periódicos o 3 periódicos? ¿Cómo puedes construir información? Recibiendo información y sin filtrarla, valorar qué te parece correcto y luego tomar tu propia decisión. Eso implica que en temas económicos, políticos, culturales o de deportes tienes que leer muchas cosas sabiendo que luego tienes que hacer un esfuerzo de criba. Entonces, lo que yo creo que sí hemos abandonado un poco, o yo por lo menos lo pienso en mí, que he abandonado un poco mi propia exigencia a la hora de valorar y recibir la información y dar una vuelta. Y eso exige nuevamente un fenómeno que se llamaba estudio y análisis. Y eso a nivel personal hay que hacerlo, y tiene un coste. Y entonces en la sociedad de la inmediatez es mucho más difícil. Entonces yo prefiero leer un resumen de prensa en Internet, que son 7 líneas, y no entrar en el artículo, y esa misma noticia leerla en 4 sitios distintos y tener luego al final mi propio análisis. Eso lo hacían algunos de los políticos históricos en una época donde no había Internet y se iban a leer todos los periódicos que podían y demás. Y eso tiene un coste personal, pero en este momento precisamente la característica es usar y tirar. Entonces tú recibes información en redes, el modelo de Twitter, y recibes 140 o 280 caracteres, los lees y ya lo tiras. Claro, cualquier información o cualquier noticia, sobre todo temas relevantes, políticos, sociales, económicos, culturales o de barrio, exige algo más detallado. Y esa es la parte de esfuerzo que en este momento, en esta cultura de comunicación, es más difícil. Yo entiendo que lo digital añade mucha ventaja, mucha inmediatez, pero no quita el esfuerzo de trabajarlo. Entonces tú ves que hay gente que tiene muy buena información, pero que no suele ser gratis, exige un trabajo, y gente que se queda con lo que se queda. Y respecto a las redes sociales, es verdad. El problema es que a lo mejor en esos grupos, tú individualmente te gestionas en esos grupos, pero luego, sin embargo, la entidad que alberga y hospeda eso tiene la información de todos los grupos. Con lo cual, claro, si yo estoy en mi grupo, amigos del ajedrez, ¿vale? Pues yo soy el rey del mambo y estoy con 250 o 250 millones de personas que les interesa el ajedrez. El problema es que las redes sociales te facilitan en este momento la horizontalidad. Puedo recibir información de cualquier cosa, de cualquier parte del mundo y leerla. Es un elemento que nos favorece, pues nos puede permitir encontrar nuevas cosas en función de nuestras capacidades, medios, pero ya no es un tema que nadie tenga ninguna imposibilidad, pero eso luego hay que leerlo y trabajarlo. Entonces yo creo que lo que nos falta en ocasiones es autoexigencia, es decir, ese ciudadano crítico, solidario y libre tiene que serlo porque tiene también capacidad de hacer un esfuerzo para intentar buscar esa información, separar el trigo de la paja, leerlo, estudiarlo, analizarlo, contrastarlo. Y claro, muchas veces tendemos o a leer lo que coincide con nuestro punto de vista, con lo cual nos hacemos muy acríticos porque leemos más cosas, fíjate qué guay, opino lo mismo que opino, entonces ya es muy fácil. No leemos cosas contrarias, no buscamos el debate, incluso a nivel personal, yo pienso que hemos perdido mucho la capacidad de debatir y analizar. Tenemos nuestro punto de vista y lo que hacemos es esto, pero no avanzamos sobre la idea de que una idea de otra persona me puede ayudar a construir, y eso en la información también pasa. O sea, yo creo que las redes sociales, Internet, ha favorecido mucho la aparición de un montón de información que está disponible, pero eso no es gratis. Entonces, en este momento estamos ahogados de exceso de información, que mucha no vale para nada, pero que exige un trabajo previo de esto. ¿Que eso está condicionado, que eso tiene interés? Pues seguro. Pero frente a eso tenemos que construir a esas personas que tengan capacidad de recibir y analizar la información. Sí, buenas noches. Si quería plantear, volviendo un poco al tema que planteaba el compañero de la desafección, el déficit democrático está ahí, evidentemente, pero en cada área, en cada sitio, yo creo que habría que analizarlo de manera separada, ¿no? Porque no en todos los casos es exactamente igual, no se da esa desafección por las mismas razones, ¿no? En América Latina, en los últimos 10 años, el nivel de pobreza ha bajado considerablemente, como nunca se había conocido en muchos años, ¿no? La corrupción
que forma parte de la condición humana y que afecta tanto a la derecha como a la izquierda, pues bueno, de alguna manera por la ley del péndulo, después de un largo gobierno de partidos o ideologías de izquierda, pues bueno, apareció también la corrupción allí, ¿no? Y un poco por la ley del péndulo, pues bueno, y también ayudado con el catalizador de los medios de comunicación, pues evidentemente ahora se entera uno de todo, eso es obvio, ¿no? En Europa, el déficit en buena parte ha venido por la política de austeridad impuesta por Alemania, por el Banco Central Europeo. Eso ha dado lugar efectivamente a que países como Italia prácticamente no hayan crecido en 5, 6, 7 años. Eso, evidentemente, eso crea desafección, ¿no? Y bueno, pues en cada área, en cada país, evidentemente la razón es distinta, ¿no? Pues yo quería llevar esto a nivel macro, a nivel global, empezando por decir que negar la globalización es en este momento casi como negar la ley de gravedad. O sea, eso está ahí y obviamente, lo queramos o no, eso está ahí. Estamos en el planeta cada vez más pequeño y las cosas que pasan en el planeta, en nuestra madre tierra, nos afectan a todos los que estamos aquí. Eso es obvio, ¿no? Lo que yo creo que se plantea aquí ahora mismo es, a nivel geoestratégico, exactamente quién es el que pone las reglas de juego. Algo tan elemental como quién es el que manda, quién es el que impone las reglas de juego. Y estamos viendo cómo los Estados Unidos están creciendo a tasas de 1, 1,5, 2% en los últimos 10, 15 años, y China sigue creciendo a tasas del 6, 7%. Si no me equivoco, en términos de renta, de capacidad de compra, China ya ha pasado a Estados Unidos. Y en términos globales, a la vuelta del orden de los 15 o 18 años ya se prevé que China, con diferencia, va a ser la primera potencia mundial, ¿no? Con lo que eso conlleva, sencillamente, quién es el que manda, quién es el que pone las reglas del juego. Y luego la política de China es una política que, por encima, primar el comercio por encima de todo, y la política esta lo que estaba llevando a que el poder relativo de Estados Unidos cada vez queda menguado respecto al de China, ¿no? Es cierto que las multinacionales dominan el mundo y buena parte de ellas, sobre todo en sectores estratégicos, están en manos de los Estados Unidos, ¿no? Pero hay sectores, como el militar, por ejemplo, en el que alguien le ha puesto cara a los Estados Unidos, ha dicho que no entra por la regla de juego. Y Estados Unidos concretamente está empujando a China a unirse a Rusia y a Rusia a unirse a China. Y se está creando un polo, es decir, económicamente son más débiles, pero militarmente después de presentar batalla, ¿no? Y aquí en medio está Europa, que ahora el señor Macron hace unos días dice que hay que crear el ejército europeo. Y bueno, pues aquí de alguna manera, y es la pregunta, y perdona que la exposición está aquí, que tienen que tomar eres tú, la cuestión está en si Europa va a ser lo suficientemente consciente de qué es lo que se le viene encima, si sigue la política, bueno, es que tiene que tomar partido, de hecho, o crea una fuerza propia, con lo que implica incluso a nivel de ejército, o al final los asiáticos, rusos y chinos, se desarrollarán por una vía y Estados Unidos quedará en medio ahí del Atlántico y del Pacífico jugando de su finca, ¿no? Eso es lo que creo. ¿Qué opina respecto a nivel geopolítico si este cambio de rumbo, esta desglobalización que pretende o este unilateralismo tiene que ver a efectos exclusivamente ideológicos? Un par de cosas. El tamaño de la economía de Rusia es inferior al tamaño de la economía italiana. Por tanto, Rusia, que tiene una industria militar muy poderosa, que ha plantado cara, pero no aguanta 2 partidos de tenis seguidos. No tiene economía para aguantar eso. Y además ya pasó por la misma experiencia siendo Unión Soviética. Se metió en una guerra armamentística que fue la que le llevó al final al colapso. Entonces, desde el punto de vista militar, Putin ha jugado con habilidad, pero también desarrollando una carta muy peligrosa, que es nuevamente el nacionalismo eslavo y el nacionalismo ruso, que también ayuda a crecer estas tendencias a nivel global. Entonces yo creo que la alianza entre Rusia y China es puramente táctica. Siguen teniendo muchas diferencias en muchas cosas y les viene bien a los dos juntarse porque los dos tienen ahora mismo un problema común. Pero no creo que se pueda consolidar porque China está más volcada por el momento en el desarrollo interno
Y no nos olvidemos, el 40% del presupuesto militar del mundo sigue siendo de Estados Unidos. Por tanto, aunque pueda haber sectores y pueda haber cosas donde se puedan plantar cara, pero siguen teniendo la mayor acumulación de poder militar del mundo, y de conocimiento, y de muchas tecnologías de control. Por tanto, saben que juegan con más cartas que los demás. Y otra cosa es que Rusia ahora, pues con temas como los de Ucrania o los de Siria, hayan plantado cara y hayan descolocado un poco las reglas, pero también saben que eso tiene un límite. Y China sabe que una guerra comercial pararía el proceso de desarrollo interno, y para China crecer por debajo del 6,5 o el 7% supone mandar cada año a 21 millones de personas al paro. Y eso el país no lo aguantaría. Por tanto, para China es muy importante ese crecimiento, pero China sigue teniendo un crecimiento muy importante a nivel global, pero parte aún de cifras relativamente pequeñas. Por tanto, su economía, que crece mucho, pero sigue teniendo aún muchos problemas internos, y hay como 400 millones de chinos que están esperando el santo advenimiento. Por tanto, hace falta que China siga dando prioridad al desarrollo interno y al desarrollo de su economía para favorecer que toda la población en China se vea más o menos en distinta escala, pero beneficiada. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de China, si pudieran, seguirían con una política de crecimiento, de plantar cara, de crecer también, por desgracia, militarmente, porque también entienden que la disociación de poder económico y poder militar en este momento, por desgracia, sigue siendo un problema, una ecuación muy complicada, y que solo si tienes una capacidad militar Estados Unidos te va a respetar, si no sigue jugando con esa baza. Entonces yo creo que va a haber una alianza temporal, pero a China le gustaría más que estuviera Rusia, que estuviera China, que estuviera Brasil, que estuviera Europa, y que hubiera un juego donde hubiera distintos actores. Pero la alianza con Rusia sabe que también tiene unos límites, porque China depende mucho del comercio mundial. Entonces China es una economía fuertemente globalizada, aunque ahora está también basculando hacia el crecimiento interno con el objetivo de que el crecimiento exterior no sea tan relevante. Pero yo creo que no es tan fácil una alianza, y repito, Rusia tiene una economía muy pequeña, tiene mucha riqueza, es muy grande, pero claro, tiene 150 millones de personas y una economía inferior a la italiana. Por tanto, a pesar de tener todos los minerales del mundo, petróleo, gas, madera y demás. Con lo cual Putin está enervando a Rusia, está jugando mucho con la carta nacionalista y con el poder militar, y lo hace con cierta habilidad, pero eso también tiene su límite. Y si de repente se embarca en dos guerras como la de Siria y se tiene que gastar no sé cuántos millones de euros al día que no tiene, pues a ver cómo lo paga. ¿Y el papel de Europa en esto cómo lo ves? Yo creo que el problema fundamental es que ese proceso de desafección no impida que Europa se vaya consolidando como una realidad, es decir, que Europa, incluso de formas no muy democráticas, para todo el mundo sea un tema indiscutible. A mí lo peligroso es que en este momento mucha gente se plantee, o sea, los británicos han abierto una parte del pastel, pero se está planteando en Polonia lo mismo, Europa sí, Europa no. Y Polonia son casi 50 millones de personas también, o sea que lo peligroso es que se debata si tiene sentido, cada uno lo dirá por afección o desafección, por déficit democrático, que se plantee como un posible debate la desaparición de Europa. Va a ser más fácil que, no sé, que Hungría, que es uno de los países que más ha avanzado en esto, negocie unilateralmente con alguien, que no sea que los americanos abran una base y le digan que qué buenos sois y qué guapos sois, o que Letonia haga lo mismo, o que Lituania tal, que no tiene ningún sentido. Y sin embargo ese debate se va ampliando de forma, por desgracia, casi gangrenosa, es decir, el debate. Cuando el debate tiene que ser, tiene muchas, o sea, cuando quieras hablamos de defectos, pero Europa tiene una realidad indiscutible. Y el que no esté de acuerdo, cuanto antes que se vaya, pues no la gangrena se va ampliando. Muchas gracias, Alejandro, por todas estas visiones globales que nos vas transmitiendo. Efectivamente, pienso yo que hay que hacer un paso, como dices, seguir la línea. Creo que tenemos democracias del siglo XIX y tenemos que conseguir democracias del siglo XXI. Porque no es válido que una potencia como China, con 1.200 millones, vote en la ONU por uno, cuando puede vetar, pero en realidad le das la misma capacidad de voto que a países muy pequeñitos. Y todo eso, de alguna forma, se tiene que reestructurar y sacar normativas de alcance global que sean respetadas por todos, sabiendo que tienen un respaldo de un número de votantes
que en la edad de las supercomputadoras se podían cuantificar perfectamente e incluso cualificar los votos según donde proceda y no depender de alianzas de partidos o de juegos decimonónicos, de influencias y demás, cuando en realidad lo que está jugando de verdad son los lobbies financieros y todas las potencias económicas que no trascienden en votos. Y lo único que hacen es utilizar los medios para crear cortinas de humo y disimular la atención o focalizar la atención hacia áreas que te distraigan de las verdaderas realidades, de deudas o de inversiones y de las capacidades reales de los países en cuanto a su poder financiero y su vulnerabilidad. Entonces, efectivamente, estamos en una transición que es muy difícil. A mí me ha gustado siempre, o me ha llamado la atención, cómo se organizaba, por lo menos en Suiza, la democracia, que tienen o celebran o celebraban cantidad de referéndum y es muy participativa. En ese sentido, pues con las tecnologías actuales no haría falta ir a los colegios electorales a poner las papeletas y se podrían hacer consultas con más frecuencia y a distintos niveles, a distintas áreas de influencia económica o influencia política. Y creo que ese nivel de participación se podría conseguir. Lo que haría falta es una voluntad a escala mundial y a lo mejor efectivamente necesitamos el liderazgo de China que ponga a todos en orden y ya se acabó las movidas pero claro, el mundo financiero, aunque China es muy poderosa, yo creo que los lobbies en Estados Unidos todavía tienen mucho poder y lo ejercen en todo el mundo. Aparentan capacidad financiera de otros países, pero en realidad están manejados desde los hilos centrales de Wall Street y de las grandes familias, ¿no? Entonces no sé cómo ves si se puede apuntar ese trabajo, si crees que hay alguna comisión en Naciones Unidas que puede avanzar en ese sentido, o a lo mejor habría que promover estas iniciativas para que grupos de estudiosos empiecen a elaborar y que no sea el Big Data que mueve con el like las tendencias o mediatizar con inteligencia artificial, sino que en realidad haya algo más declarado y democrático, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, has comentado varias cosas. Yo la primera, a China no le molesta que cada país tenga un voto en Naciones Unidas, ¿eh? Nunca ha propuesto que se cambie. Por además, siempre la propuesta de fondo que había era que, vale, que entonces si cada país quiere votar en función a su tamaño que vote en función de su capacidad económica y sus aportaciones a Naciones Unidas. Y en ese debate siempre el problema era que los mayores aportadores eran Europa, Estados Unidos y poca cosa más. China ha ido creciendo, pero aún no aporta en relación a su tamaño. Por tanto, ese debate es peligroso porque entonces sería una especie de voto censitario. La idea es, yo creo que la idea de Naciones Unidas no es tanto la fuerza que tenga, sino la idea de que existe un lugar que no tiene un gobierno democrático exactamente, pero donde todo el mundo participa y todo el mundo puede hablar. Y yo creo que para China eso es importante. Y otra cosa ya es el tema de las correcciones, los derechos de veto y demás. Sobre el tema de los referéndums, yo los referéndums me lo creo muy poquito. Porque claro, si a mí lo que me permiten es votar sobre si Pablo Iglesias compra una casa o no, me toca las narices. Y un referéndum lo que exige, o una encuesta de participación, como el modelo que tú planteas de Suiza, exige que los ciudadanos se involucren y se informen. A mí votar en un referéndum, a priori, me parece una soberana gilipollez. Si es sí o no. Si a mí me dices, no, va a haber un proceso participativo donde todo el mundo tiene acceso a toda la información, voces y tal, y edifica una opinión que no se basa ni en el brazo alzado, ni en voto a los míos o voto a los otros, vale. Pero si es votar como un mecanismo más, repito, doy al like y en el fondo el like es he votado en el referéndum. A mí eso no me garantiza nada, sino que al revés la gente se va aislando más del debate y lo que tiene es la posibilidad de decir sí o no al voto. Entonces ya no voy ni al Parlamento ni nada porque ya doy al botón desde casa y ya trabajo con eso. A mí eso me parece francamente peligroso. Yo creo que la participación se basa en que haya un debate, que haya una ciudadanía informada y que al final cuando tú participes porque has creado una opinión consistente. No porque has ratificado tu propia opinión o porque solo has escuchado una opinión, sino que la gente tiene. Y en Suiza, cada vez que hay un referéndum, hay unos debates espectaculares. Claro, a pequeña escala.
son muy participativos en eso, poco participativos en el tema financiero, donde siguen siendo el pozo negro de las finanzas de todo el mundo. Por tanto, también es un tema que tenemos que combinar el queso emmental, el chocolate y también el pozo negro financiero. Pero la participación sí, pero con formación previa y con participación previa. O sea, hemos visto el referéndum del Brexit, que a pesar de que ahora se dice que está muy manipulado, pero ha habido opiniones, ha habido debates, la gente ha salido, ha escuchado opiniones y al final han votado. Con mejor o peor criterio es un problema distinto. Pero la idea de aquí no es que tiene que haber una democracia participativa en que todo el mundo diga sí o no a las cosas. No, tiene que haber una democracia participativa en que todo el mundo tenga información, tenga capacidad de opinión y esa opinión, por tanto, al final cuando se deposita es el resultado de un proceso previo de preparación, información y decisiones y debates intensos. Si no, lo otro es decir sí o no a una cosa. Con lo cual yo no sé si la gente se ha enterado, si sabe muy bien lo que va a votar o no. Por tanto, a mí, y yo cuando he vivido algunos referéndums en distintos sitios, te digo, el 90% no me han parecido especialmente ilusionantes. Es muy bonito que deposites tu voto, pero lo que me hace falta es que ese voto esté basado en que todo el mundo cuando participa tiene una opinión. Por tanto, me parece que la participación en el referéndum es la conclusión de un proceso de información y de debate. Si no, no sé si tiene que ver con la globalización, pero como ha salido varias veces, esto del ejército europeo, que bueno, podría ser la globalización en Europa, ¿está bien o está pensado un poco al revés? Porque el primero quizá tendría que ser la creación de un gobierno financiero o una gobernanza financiera. ¿Cómo es esto de...? El problema es que uno de los mecanismos que tenemos más claros de dominación es que en este momento las decisiones en la principal alianza militar del mundo las toma un solo país, sin embargo donde están involucrados todos los países europeos. Con lo cual, el debate que aquí en España fue muy activo hace como 15 o 20 años sobre el tema de un ejército europeo, a mí me parece que es un debate que hay que plantearlo con mucha inteligencia, pero claro, la creación, digamos, la desaparición de los ejércitos nacionales o la creación de un ejército supranacional me parecería que sería un elemento de consolidación también del propio papel de Europa. Te puede gustar más o menos un ejército, te puede parecer mejor o peor, pero la idea que vaya habiendo instituciones europeas consolidarían cultural, política y económicamente la idea de que existe esa identidad europea. Entonces decir, oye, no, todos los ejércitos del mundo tienen que desaparecer y esto todo va a ser Costa Rica. Bien, vale, es una posición. Ahora, si no estás de acuerdo con la desaparición de los ejércitos, la idea de la creación de un ejército europeo me parece una idea francamente interesante. Porque en el fondo tú vas creando instituciones que van gestionando cada vez la aparición de una identidad europea con mayor, que eso no tiene por qué disminuir identidades culturales ni nada, sino la creación de una identidad europea. Y yo entiendo que los actores del futuro, para gestionar ese proceso en donde sean Naciones Unidas o para hablar con China o con Rusia, si no tienes actores de un cierto tamaño, objetivamente en términos de fuerza, es que no tienes ninguna capacidad, ni de seducción, ni de convencimiento, ni de negociación. Entonces tienes que crear actores, pues eso, la Unión Africana, la Unión Europea, el Mercosur, o ahora ya el Mercosur va a desaparecer, pues la creación de una Unión Latinoamericana, pero actores que tengan una cierta capacidad global, que representen eso, y donde tienes que hacer un esfuerzo de negociación y de creación, y seguramente será un proceso que llevará un montón de tiempo. Pero yo es que es el único vehículo que veo. O sea, yo mañana no me imagino, cuando en Portugal se dice hay que abandonar la Unión Europea, ¿Portugal va a tener alguna fuerza con alguien a la hora de negociar? Si tiene un problema, una crisis, ¿con quién va a hablar o con quién va a negociar? Si tiene un problema o, no sé, cualquier tipo de problema, ¿cuál va a ser su capacidad de interlocución? O España, si abandona, o Cataluña, si mañana se independiza, su capacidad de interlocución o de negociación, ¿con quién va a ser y cómo va a ser? Cuando hablas con actores globales, eso, como Estados Unidos, como China, como Rusia y demás. Entonces yo entiendo que uno de los vehículos, ni es el único, ni a lo mejor es el prioritario, pero sería la creación de instituciones europeas a todos los niveles, con la dosis y con el incremento del poder democrático, pero que tiene que basarse en la creación de instituciones europeas, que además resolverían posiblemente otros problemas internos en muchos países. Bueno, pues muchísimas gracias y te damos